El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta. Le pido muy respetuosamente la gentileza, ponernos de pie para honrar la palabra del Señor. Gracias. Y en este orden de ideas, leo el versículo 11. ¿Se escucha allá atrás? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Amén. Y leo la palabra con la bendición del Padre, con la revelación del Hijo y la unción de su Santo Espíritu en este orden de ideas. Y después de esto fue Sama, hijo de Age, el arabita, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí una heredad en la tierra de lentejas, y el pueblo había huido delante de los enemigos de los filisteos. Y él entonces se paró en medio de la heredad de esa tierra y la defendió, y hirió a sus enemigos, a los filisteos, y el Señor hizo una gran salvación. Puede tomar su asiento, puede sentarse, corrijo. Permíteme expresarle el título de esta palabra que hoy Dios me ha dado. Diga conmigo: defiende lo que Dios te ha dado. Y ya entro en palestra de esta palabra. Una de las cosas es que vemos en este tiempo ataques espirituales, ataques en la familia, ataques en todas las esferas de nuestra vida. Pero pese que haya esos ataques, Dios nos puso a nosotros para nosotros, de parte de Él, poder defender lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si Dios nos dio a nosotros dones, si Dios nos dio a nosotros talentos, si Dios nos dio a nosotros familias, si Dios a algunos Dios le ha dado empresas, a algunos Dios le ha dado carreras, a otras personas Dios le ha dado habilidades para ejercer algo en la vida. Pues Dios nos dice de una u otra manera: defiende lo que Dios te ha dado. ¿Quién tiene hijos para que el sistema en la vida se los lleve? ¿Quién se casa para que no defienda su matrimonio? ¿Quién construye una empresa para que se destruya su empresa? Y Dios nos da una palabra en este día que se llama: defiende lo que Dios te ha dado. Una de las cosas que la Biblia me habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, hombres que fueron tenaz, mujeres que fueran corajudas, osadas, valientes para defender. Vemos el caso de las madres. Cuando sus hijos son atacados, las madres se colocan, como una fiera para defender a sus hijos e hijas. Vemos el caso de los padres también. Y vemos el caso de un hombre llamado Abraham. Abraham, Dios le dio un sobrino que se llama Lot. Ese sobrino que se llama Lot cayó bajo la tutela de 5 reyes, porque estaba inmerso en un pueblo de Egipto en el cual fue llevado en cautividad, y él escucha que su pueblo, que ese sobrino estaba inmerso en las mismas circunstancias. Pese a esa circunstancia, se armó de valor con 318 estando en su casa, y fue y lo rescató de todo plagio que había hacia su sobrino. Vemos la historia también de una mujer llamada Débora. Débora era una juez, era una mujer consejera, era mamá, era profeta, y era también consejera. Y vemos que en un momento determinado la nación fue amenazada por elementos externos, pero Débora fue osada para defender a su patria, a su nación. Y Débora venció el ejército opuesto, que sea opulencia, a los principios de su nación. Vemos también un hombre llamado Moisés, que tuvo una batalla contra un pueblo llamado Amalek. Y Amalek peleó en Refidim.
Y en Refirín dice la palabra que la batalla arreciaba. Eso está en Éxodo capítulo 16, versículos 15 y 16. Y en el versículo 16 Dios le da una palabra y le dice Jehová Nisi, significa Jehová es mi bandera, es mi estandarte. Por eso que desde allí emerge el concepto de que todas las naciones, las 213 naciones y 500 etnias que existe en más de 7.800.000 personas que estamos en nuestro hemisferio terráqueo, hay una bandera. Eso significa que la moral de esa nación, de ese país, de esa etnia está alzada, está en alto. O sea, está alzada en virtud de que tiene la moral arriba y que está en soberanía, que está en mando, en autoridad y que está en victoria, en otras palabras. En el mundo espiritual también eso surgió a propósito del mundo espiritual. Vemos también más adelante en 1 Samuel 17, versículo 46, a un muchacho de 17 años de edad que fue a pelear contra un Goliat. Y dice que todos huyeron y todos se intimidan. Pero este joven tenía una virtud sobresaliente que pese que era un joven inexperto, vulnerable, se osó a defender al pueblo de Israel y Dios le entregó la victoria. Vemos más adelante también a un Moisés, un hombre de 80 años de edad, que Dios le entrega la victoria de defender al pueblo de Israel y sacarlo, eso está en Éxodo 14, versículo 16, sacarlo de 400 años que estaban embargados en esclavitud. Este hombre de 80 años de edad se osa hacer eso y Dios le da la victoria. Vemos también en el tiempo del apóstol Pablo que él defendió el evangelio ante los romanos y ante los griegos. Él defendió el concepto del reino, que él pregaba el evangelio y él dice que estaba dispuesto hasta dar su vida por la causa del Señor Jesucristo. Y a todos ellos vemos buenos augurios. No hubieron malos augurios para todo ello. De una forma u otra, Dios le dispensa con creces la victoria, porque cuando usted se coloca en posición de defender lo correcto, lo justo, en cualquier causa que usted tenga injerencia, la voluntad de Dios, Dios le da a usted y a mí la victoria. Amén. ¿Cuánto atrapan esto en este día? Amén. Entonces vemos acá la historia de un hombre también llamado David. Eso está lo que están tomando notas. En 1 Samuel 30, ¿se escucha allá atrás, mi hermana? Ok, en 1 Samuel 30, versículo 7, que él salió a una guerra y cuando regresó de la guerra consiguió toda su ciudad llena de escombros, llena de candela y no consiguió a las mujeres ni a los niños. Entonces le dijeron que los filisteos se lo llevaron cautivo. Pero entonces le querían caer a piedra a David, su propio guerrero, porque David, para su criterio, fue negligente y dejó que incursaran y se llevaran a su gente. Pero David se humilló delante de la presencia de Dios y dice que buscó el efod, era una forma de entrar en la presencia de Dios y se vistió de cilicio. Eso era una forma de consultar a Dios en el tiempo de David. Y Dios le dijo en 1 Samuel 30, versículo 19, persigue a tus enemigos porque de cierto los vas a alcanzar. Y eso fue lo que hizo David, persiguió y recuperó 4 veces más de lo que le habían quitado en su batalla. Y vemos también otra historia en Nehemías capítulo 5 y capítulo 6, como Tobías, Sanballat y Genter, que representa principados, potestados, gobernadores. David le dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra entes espirituales de las regiones celestes. Y dice la palabra en Efesios 6, versículo 13, vestido de toda la armadura de Dios para que puedas pelear y resistir y vencer y habiendo acabado todo, estar firme. Y él fue y dice que defendió los muros, defendió la construcción y al cabo de 52 días Dios le ostenta la victoria. Vemos el caso también de nuestro Señor Jesucristo, que hasta el último momento defendió la visión que Dios le había dado. Dice Juan 3, versículo 16, usted lo sabe,
Desde que tenía 5 años de edad me lo enseñaron, porque de tal manera que Dios mandó para que todo aquel que crea, sino que ostente la vida eterna. Entonces, Cristo defendió sus convicciones, defendió lo que el Padre le había dado hasta el momento que muere y resucita en 1 Corintios 15, versículo 52. Entonces el tema de hoy es defienda lo que Dios te ha dado. Y esto era una introducción, un preámbulo para entrar en el desarrollo. En 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 y versículo 12, habla la historia de uno de los 3 guerreros más contundentes del ejército de David. Acuérdense que David, en medio de las batallas que estaba recientemente encarando, se mete en una cueva llamada Adulán, que eso queda en la cueva de Adulán, queda dentro del territorio de los filisteos. Inmerso en esa tierra, levanta un ejército de 600 hombres, los cuales 200 hombres se quedaron en el baraje y 400 fueron guerreros. ¿Quiénes fueron esos hombres? Lo pongo en contexto. Esos hombres eran enlutados, esos hombres eran heridos, esos hombres venían con depresión, esos hombres estaban en crisis, estaban destruidos, estaban devastados por el sistema. Y en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, valga la expresión, David los forma, revierte la crisis en un momento de oportunidades, revierte el proceso en una oportunidad para Dios formar el carácter de personas que venían endebles, que venían con lastres emocionales, espirituales, y fueron deslastrados a través del proceso de la formación que David le dispensó a ellos. Y en un momento determinado, lo que forjó en ellos, valga la expresión, fue el carácter de guerrero nato. De allí emerge un hombre llamado Sama, que eran de los 3 príncipes primeros que estaban en la guerra. Y de ahí dice la palabra que en un momento los enemigos del pueblo de Israel querían venir y plagiar todo lo que ellos habían sembrado. En aquel caso era la temporada de lenteja. No era la temporada de otra cosa, sino de eso. Y dice la palabra que este hombre, David se sorprende porque este hombre se para en la brecha, se para en vallado, defiende la cosecha y los enemigos del pueblo de Israel retroceden. No sé si usted se recuerda la historia. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice que el pueblo de Israel hizo lo malo y Dios lo entregó en manos de Madián y en manos de los amalecitas por 7 años. Y dice que cada vez que venía una cosecha, venían los enemigos y se llevaban la cosecha. Venían los enemigos y se llevaban la cosecha. Y Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Dice en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, dice: valiente y esforzado, Jehová está contigo. Y yo te he escogido para que defiendas la cosecha. Yo te he defendido para que defienda lo que el cielo te ha dado. Dios te ha escogido a ti en este día para que defienda lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una fe, tienes que defender la fe. Dios te ha dado promesa, tienes que defender. Dios te ha dado palabra profética. Tienes que defender la palabra profética. Van a haber momentos que el diablo te va a decir: tú no naciste para triunfar, tú no naciste para ser una mujer exitosa, tú no naciste para casarte, tú naciste para vivir en soledad. Y tú vas a decir: yo defiendo que mi padre me dijo que yo nací para vencer. Cuando el enemigo te quiera robar tu sueño, tú no vas a poder, y quiera robar tus esperanzas, usted va a defender lo que Dios le ha dicho en este libro sagrado, que usted nació para ser cabeza, usted nació para ser grande, usted nació para triunfar, usted nació para estar arriba y no estar abajo. Cuando el enemigo, porque el enemigo no va a atacar hasta que no vea una inclinación a cosecha. Cuando hay una inclinación a triunfo, cuando el enemigo percibe, puede permear en el mundo espiritual que usted va rumbo a conquistar algo, es allí donde se levanta, se vislumbra, se aflora tangiblemente un ataque contundente contra usted. Pero es una señal de que usted tiene que forjar el carácter que Cristo le ha dado, que ninguna alma forjada contra los hijos de Dios e hijas va a prosperar. Y usted le va a decir al enemigo: yo defiendo la cosecha que viene, yo defiendo la visión que viene, yo defiendo el crecimiento, yo defiendo la fe, yo defiendo en este tiempo que nacimos para hacer historia, que nacimos para crecer, que nacimos para estar plantados, que nacimos en el mundo espiritual para marcar la diferencia. Tal vez vas a los leones, pero si eres un Daniel, una Daniela, sabrás que el mismo que te concedió el proceso te va a sacar del proceso.
Si eres un Sadrach, Mesach y Abednego, te van a lanzar en horno. Pero cuando usted dice, no voy a inclinarme al sistema del enemigo, no voy a inclinarme al sistema, no voy a rendirme, no voy a ser vulnerable al sistema, sino que yo sigo incólumemente, sigo tangiblemente creyendo y confiando en lo que Dios me ha dicho, que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su... Aunque tú te veas en una desventaja, aunque tú te veas a lo mejor en un horno que está calentado 7 veces, sabe que el que te recomendó confía en ti, y si 7 veces cae el justo, 7 veces de manera inusual, Jehová lo va a volver a poner de pie, porque Dios no te va a desamparar. Entonces, diga, defiendo lo que Dios ha puesto en mí. Cuando te quieran llamar mujer desamparada, dice, ya no estoy desamparada. Mi marido es el Señor Jesucristo. No soy desposeída. Dios me ha poseído. Diga, cuando te quieran llamar persona, aleluya, como que no tiene buenos resultados, dice, sí tendré bueno, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que mi día es totalmente glorioso, poderoso y perfecto. Hoy no se parece a lo que Dios me ha dicho en mi final, porque Jeremías 29:11 dice que Dios vio los pensamientos finales y que son poderosos. Dice, yo sé, dice, los pensamientos que tengo para nuestro hermano Freddy Márquez, para la pastora Marta, que son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para dar el final que está. Yo sé los pensamientos que tengo para Betsabé, los pensamientos que tengo para Marjorie, los pensamientos que tengo, aleluya, para Steven, para Jorgeli, los pensamientos que tengo para Bárbara, para el maestro José Luis, pensamientos para todos los que están, diga, para mí en esta hora, si no lo nombré, diga, para mí, usted está metido en la lista, para mí, los pensamientos que Dios tiene para mí es que son buenos y que Dios termina la historia glorioso. Por eso dale un aplauso a Dios a crédito, dale un aplauso a Dios adelantado, de antemano, por lo que ya Dios está haciendo en tu vida, porque Dios llama lo que no es como si fuese. Dios te dice, defiende lo que yo te he dado. Usted sabe que en la misma posición de los cobardes están los adúlteros, están los estafadores, están todos los que son considerados malos. Dice la Biblia, los cobardes no entran al cielo. ¿Quiénes son los cobardes? Los que huyen. Y me estoy refiriendo de las batallas. En ese sentido me estoy refiriendo. Los que huyen de batallas. Si Dios te dio una esposa y esa esposa es candela. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. No, yo me voy de la casa. No. Usted tiene que pelear por su esposa. Ay, Señor. Que los hombres digan amén. Si Dios te dio un novio o una novia con el carácter, Dios mío, aleluya, tienes que pelear por ella hasta que Cristo sea en ella. En ese sentido me refiero. Si Dios te entregó algo de valor y viene un momento duro, no, eso no se va a dar, ese proyecto no se va a dar. Usted no tiene que huir del proyecto. Usted tiene que seguir peleando por ese proyecto. No, esos pagos ya no van a sacar esos pagos. ¿Cómo que no lo van a sacar? Si el Señor te dice que Él desea lo mejor para ti, tienes que, no, olvídate de eso. Eso no te lo van a pagar. No, Señor, Dios te prometió algo y lo que Dios te prometió, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Tienes que pelear por lo que Dios te ha dicho. ¿Cómo pelea? Métete en ayuno, métete en oración, métete en el fuego, métete en la cueva, porque cuando el enemigo vea que tú hueles a cueva, usted viene como león encendido, usted viene perdiendo la presencia de Dios, usted viene desafiando en el mundo espiritual.